Buenas tardes, qué gusto saludarlos a todos en esta tarde de sábado, una edición especial de nuestra reunión. Gracias por acompañarnos, gracias por unirte a esta transmisión y si lo estás escuchando en diferido, pues bienvenido. En esta tarde quiero compartirles una palabra muy bonita, una palabra que he estado meditándola en estos días, así que quiero pedirles que me acompañen en oración. Señor, te damos gracias por esta tarde. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de reunirnos y el lugar de reunión no es un lugar físico ni terrenal, sino principalmente espiritual. Estamos reunidos acá para ser edificados, para escuchar tu palabra, para escucharte a ti, Señor. Todos nosotros, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, en esta tarde quiero hablarles acerca del gobierno de Cristo a través de la iglesia en la sociedad. Estamos en una temporada muy especial, mañana estaremos yendo a las urnas, tenemos elecciones generales en la ciudad de La Paz, en todo Bolivia. Nosotros estamos en La Paz, para todos los que nos ven afuera del país. Y bueno, yo quiero compartirles esta palabra que cómo es que la iglesia puede ejercer este gobierno, mejor dicho, cómo es que Dios ejerce el gobierno en la iglesia, ¿no? Quisiera leer en primer lugar 2 Corintios 4:4, dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice que el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos. Los incrédulos son aquellos que se niegan a creer. No necesariamente es gente que no conoce al Señor, es gente como nosotros, que a veces no le creemos a Dios y que le creemos a otras cosas. A veces creemos más a las noticias, le creemos más a personas que no conocen al Señor y no le creemos a Dios. Dice que el Dios de este siglo ha cegado la mente de ellos para que no vean qué cosa, la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice que Cristo es la imagen de Dios. Y algunos tienen sus ojos cegados a la luz. El verso 6 dice, de 2 Corintios 4, dice: porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo, ¿no? Qué hermoso ver que esta luz que resplandece en las tinieblas, en primer lugar, ha brillado dentro de nosotros. Y dice que resplandece en el rostro de Cristo. La gloria de Dios se refleja en el rostro de Cristo. Efesios 5, verso 8 dice: porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. ¿No es cierto? Y a veces siempre hemos dicho que la iglesia tiene que ser luz en las tinieblas, que como hijos de Dios tenemos que ser luz, que tenemos que de alguna manera mostrar el gobierno de Dios. Y ahora vamos a ver un poco de qué se trata. Mateo 5:14, Jesús les dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Qué interesantes escrituras que vemos que nos muestran que nosotros somos la luz, porque la luz ha resplandecido dentro de nosotros. Y esa luz es ver a Cristo mismo. Bien, el gobierno de la iglesia es por el gobierno del Espíritu en primer lugar sobre el alma. En la medida que no alcancemos mayores niveles de madurez, no podemos esperar ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, aquí ya nos vamos explicando por qué muchas veces como hijos de Dios queremos ser luz, queremos de alguna manera influenciar en entidades de gobierno, o queremos inclusive gobernar. Qué difícil gobernar nuestra propia vida, ¿no? Queremos gobernar nuestra propia vida, queremos hacer lo que el Señor quiere, hacer la voluntad de Dios, pero la falta de madurez como iglesia impide que la iglesia todavía sea luz. Por eso es que todavía vemos tinieblas. El propósito eterno tiene que ver con traer todas las cosas bajo la cabeza que es Cristo, que es someter todas las cosas debajo de la cabeza. En Colosenses 2:10 dice: de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Dice que nosotros estamos completos por esta unión con Cristo. Y Cristo es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Pero uno diría: pero ¿cómo si las autoridades son tan corruptas? ¿Cómo Dios puede ser su cabeza? Por supuesto, Dios es cabeza, pero todavía las autoridades no se han sometido a la cabeza. Pensemos en nosotros como autoridades en nuestro hogar, como los que gobernamos en nuestro hogar. ¿Estamos sometidos a la cabeza?
Hebreos 2:8 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Dice que Dios todo lo sujetó bajo la cabeza que es Cristo, pero todavía no vemos. ¿Por qué no vemos? Porque la iglesia todavía no está madura. Por eso todavía no vemos que todo esté sujeto bajo sus pies. Y dice, pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. No algunas, no pocas, no solamente las congregaciones cristianas, no, es todas las cosas. Eso incluye la política, la ciencia, las artes, la medicina, etc. El propósito eterno también tiene que ver con la manifestación de los hijos. Pero esa manifestación visible de la gloria de Dios en la imagen del Hijo es desde el Espíritu, para que Dios sea conocido en toda la creación, visible e invisible. ¿Por qué es que tenemos que manifestarnos como hijos? Ahorita vamos a ver Romanos. Para que Él sea conocido. No es una manifestación llena de odio, ni de revancha, ni de sentido de guerra. La manifestación de los hijos es una manifestación para que Dios sea conocido en amor. Romanos 8:18 dice, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros, o que habrá de manifestarse. La creación, el verso 19 dice, aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso, pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza. ¿Qué les parece? La corrupción que esclaviza a la creación. Y esta corrupción no solamente está en los ámbitos de gobierno, sino que esta corrupción está en toda la creación. ¿Qué quiere decir corrupción? Es aquello que nos lleva a la muerte. Es aquello que cuando tú dejas una manzana en un lugar, vas a la siguiente semana y la manzana está podrida, porque dentro porta una sustancia de corrupción. Toda la creación, toda esta primera creación fue sujetada a muerte. Y dice que aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, que es correr el velo o la manifestación de los hijos de Dios. Y esta palabra hijos en el griego es huios, una palabra para hijo maduro. Eso es lo que les decía al principio. Todavía no vemos que la iglesia influye en gobierno porque todavía nos falta madurar. Nos falta que muchas cosas sean removidas. Todavía hay cosas en nuestra alma que no han sido absorbidas por la vida de Cristo. Todavía hay cosas que se puede ver nuestra carnalidad en todos nosotros. Y dice, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Qué maravillosa, ¿no? Bien, en una ocasión un político se muere. Y resulta que el político en primera instancia se va al infierno. Y en el infierno ve que la pasaban bien, que habían playas, que la pasaban bomba, ¿no? Se fiesta aquí, jarana allá. Y se va al cielo y ve unos ángeles y ve la gente cantando. Y dice, no, yo me voy al infierno. Llega al infierno y lo meten al peor calabozo. Lo empiezan a pinchar, lo empieza a pasar la mala y dice, ¿pero qué pasó? Pero sí, ayer he visto que esto no era así, ¿no? Ayer votaste por nosotros, esa era la campaña, ahora estás en la realidad, ¿no? Y a veces nos pasa eso, tenemos tanta confianza en ciertas personas y llegado el momento, pues, no es tan así. ¿Por qué? Porque hay una sustancia de corrupción que tiene que ser cambiada por otra naturaleza. Vamos a llegar a eso. Muy bien, tenemos entonces un deber cívico para escoger. El día de mañana estaremos yendo a escoger a nuestros futuros gobernantes, ¿no es cierto? O por lo menos a expresar esa intención a través del voto, ¿no? No sabemos si va a ser así, pero vamos a ir a expresarlo de manera democrática, de manera libre. Estaba meditando y pensaba, en los tiempos de Jesús y de los apóstoles no tenían esta alternativa. A ellos les impusieron un imperio, ellos no tenían la opción de ir a votar, pero eso no era un problema, y vamos a ver por qué. Para ellos no había queja en sus labios por el gobierno imperante, por los emperadores corruptos, malvados. Ahora, nosotros somos conscientes que es Dios quien permite que esté uno u otro gobernante, aunque eso no significa que Dios lo apruebe. O sea, Dios sí permite que estén los gobernantes, pero no quiere decir que para Dios estos gobernantes sean los que Él quisiera que sean, ¿no? Pero siempre tiene que ver con lo que está formando en la iglesia como el cuerpo donde Él se dará a conocer.
como los hijos que somos, que daremos a conocer esta gloria, manifestaremos esta naturaleza que librará la corrupción. Los gobernantes que el Señor permite, Él sabe cómo utilizar estas situaciones para que nosotros seamos perfeccionados. El otro día estábamos en una reunión y habían unos pastores de Venezuela. Y ellos decían, estamos viviendo la mejor temporada de nuestra vida. Y yo decía, pero ¿cómo? En Venezuela se está muriendo de hambre. Ellos decían, como nunca la gente está conociendo al Señor. Estamos creciendo, estamos avanzando. Una cosa maravillosa realmente cuando nuestra vista cambia de lo temporal a lo eterno. ¿No es cierto? Bueno, el Señor nos da siempre la capacidad de decidir, de tomar ciertas decisiones. Y como les decía, ahora nosotros tenemos esta capacidad de poder escoger. Pero esto es una cosa meramente humana. Hay una cosa que es mucho más fuerte. En nuestra vida tenemos la capacidad de escoger, de ser administradores y gobernantes en nuestra casa, en nuestra propia vida, en nuestro propio cuerpo, en nuestro propio tiempo, etcétera, ¿no? Y a causa de este mal gobierno y de esta mala administración es que el planeta está como está, ¿no es cierto? Ahora tienen que haber campañas para cuidar el planeta, para salvarlo. Por eso los gobernadores están como están, ¿no es cierto? Porque la naturaleza de corrupción ha ganado terreno en el alma humana de acuerdo a su propia voluntad y no la de Dios. Por falta de una voluntad rendida, esta naturaleza ha ido ganando terreno. Quiero leerles Juan 19:10. Dice, esta es una conversación que tiene Pilatos con Jesús antes de su muerte. Y Juan la registra de mejor manera. Dice, ¿te niegas a hablarme? Le está diciendo Pilatos. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? Fíjense la respuesta de Jesús en el verso 11. No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Le contestó Jesús. Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. ¿Qué les parece la respuesta del Señor? Estamos hablando de un imperio, uno de los imperios más crueles de la historia de la humanidad, que abarcó un gran territorio. Y Jesús le está diciendo, no tendrías ese poder si mi Padre no te lo hubiera dado. O sea, si les queda duda de que es Dios quien permite a uno u otro gobernante, es Jesús mismo quien está diciendo esto. ¿No es cierto? Vamos a ver algunos contextos políticos en las Escrituras, en la Biblia. Por ejemplo, Faraón y José. Faraón y José en Egipto. ¿No es cierto? En esta ocasión vemos que a partir del gobierno de Faraón, que era un gobierno pagano, por supuesto, y la aparición de José, más adelante se forma el pueblo de Israel, un pueblo muy importante en el propósito eterno de Dios, ¿no es cierto? Se formó una nación y además, después de la salida de Egipto, se establece el antiguo pacto, un pacto fundamental para que nosotros podamos entender lo que el Señor iba a traer después, que es el nuevo pacto y la nueva creación en la cual ahora vivimos. Esto es maravilloso. Génesis 41:37 dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Está hablando Faraón de José cuando José le interpreta los sueños. Y fíjense el testimonio de un rey pagano, un gobernante pagano. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Qué les parece? Un hijo de Dios influyente en la sociedad. Pero ahora veamos algunas cosas, ¿no? José es un tipo de iglesia también, que puede ser influyente en la sociedad. Éxodo 1:8 dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Y después viene una carga fuerte y después sale el pueblo de Egipto. En la primera instancia vemos que José es levantado sobre la casa de Faraón, es decir, sobre todo Egipto. Solamente Faraón era superior a él. ¿Y para qué levantado? Para preservar la vida. Y en este caso para preservar la vida de lo que iba a ser su familia y el pueblo de Israel años después, a través de la alimentación. Y este es un tipo de Cristo, ¿no es cierto? Cristo nos dejó su propia vida como alimento y nosotros somos administradores de esa alimentación.
Pero aquí vemos en el contexto político cómo es que José ejerció esta influencia sobre el faraón, y después la circunstancia adversa sobre el pueblo de Israel significó que toda la nación, ahora ya no una familia, sino que una nación se formara y saliera al desierto para conocer la ley de Dios, el pacto de Dios con Israel, un pacto sumamente importante. Bien, otro ejemplo, Saúl, ¿no es cierto? Un rey que en primera instancia fue pedido por el pueblo de Israel, pero un rey que vivió para sí mismo, el ejemplo del individualismo, ¿no es cierto? Con una falta de conciencia de pueblo, pero de todas maneras el evangelio avanzó, el propósito de Dios avanzó y dio paso a David, ¿no? En primera de Samuel 15:22, esta es la palabra que el profeta Samuel le da a Saúl. Le dice, Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. En este caso vemos un rey que fue levantado por Dios, escogido por Dios, pero por causa de su individualismo, de pensar solamente en él y en su propio bienestar, fue destituido del gobierno. Otro contexto político, el de David, muy importante. Lo que hacía especial a David, a pesar de sus problemas morales, era que él deseaba una casa para Dios, que en este caso es el tipo de iglesia. Él deseaba, dice en el Salmo 132:3, dice, no iré a mi hogar, ni me permitiré descansar, no dejaré que mis ojos duerman, ni cerraré los párpados adormecidos, hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario para el poderoso de Israel. Podemos ver en la vida de David que moralmente le faltó mucho. Su familia estaba un poco en desorden, pero lo que hacía especial a David fue que anheló y deseó una casa para Dios, que es el tipo de iglesia. Se conectó siempre con el propósito eterno de Dios, y a pesar de sus problemas, él volvía y se humillaba delante del Señor. Otro ejemplo interesante es el de Darío y Ciro, dos reyes persas, paganos, absolutamente paganos. Fíjense qué interesante lo que pasa con Darío, que él hace un edicto por influencia de otros para meter al foso de los leones a aquel que adorara a otro dios. Y Daniel lo hizo, ustedes saben la historia. Daniel 6:25 dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Me impacta lo que dice Darío. Piensen, es un rey pagano, no conoce al Señor. Pero este saludo parece un saludo apostólico, es impresionante. Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Una profecía mesiánica. Una profecía impresionante, un rey pagano. Cómo Dios puede utilizar a quien Él quiera, de la forma que a Él le plazca. No hay ningún limitante para el Señor. Y fíjense lo que dice de Ciro, otro rey pagano. Todo esto ocurre en el exilio a Babilonia del pueblo de Israel. Isaías 45:1 dice, esto le dice el Señor a Ciro, su ungido. Me impacta porque Ciro es un rey pagano y lo llama su ungido. O sea, es decir, lo está usando de tipo de Cristo. Le dice, cuya mano derecha llenará de poder ante él. Los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo. Se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán a cerrarse. El verso 5 dice, de Isaías 45, dice, yo soy el Señor, no hay otro Dios, te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces. Ciro, ni siquiera me conoces, pero tú eres mi ungido. Ciro fue utilizado para después animar a Esdras y a otros a que vuelvan a edificar el templo, otra vez la casa de Dios. ¿Qué lo hizo especial? Su conexión con la casa de Dios. La casa de Dios viviente somos nosotros, somos la iglesia, es lo que estamos edificando, lo que queremos que madure para que sea gobierno verdadero, pero gobierno desde el Espíritu, no gobierno a la manera del mundo. Poncio Pilato, un ejemplo muy interesante. Era un procurador, como un administrador de la provincia, digamos en nuestro contexto, el gobernador del departamento, por decir algo, en un imperio autoritario, cruel y corrupto, como el Imperio Romano, que permitió, fíjense,
en la conversación que veíamos de Poncio Pilato y Jesús, ¿no? Él permitió la llegada del Hijo de Dios encarnado. Su crucifixión fue el avance más tremendo del propósito eterno. Por causa de que Poncio Pilato se lavó las manos, se hizo al loco, le importó más lo que decían los influyentes judíos, no quería tener más problemas, pero eso ocasionó una situación completamente adversa que el propósito eterno pueda de alguna manera completarse y nosotros ahora recibir la vida de Dios en nosotros. Maravilloso. Y último ejemplo, Nerón. Fue el emperador romano durante la época del apóstol Pablo y de los otros apóstoles, uno de los peores perseguidores de la iglesia, moralmente totalmente pervertido, por decirlo de una manera. Terrible, terrible. Lo peor que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Pero en su imperio se permitió la expansión del evangelio por causa de la persecución. El propósito eterno prosperó. 1 Timoteo 2:1, fíjense lo que le escribe Pablo a Timoteo en este contexto político. Le dice: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Qué les parece? Finalmente, Nerón le cortó la cabeza a Pablo, pero eso no fue un problema para Pablo. En ninguno de los casos, amados, escúchenme, no hubieron movimientos para sacar o poner un gobernante, no se registraron oraciones en contra o a favor. Y no digo que eso esté mal, ojo, lo que estoy simplemente es describiendo lo que se ve en las Escrituras. Lo que sí se hace, se nos insta a orar por ellas. Todos los reyes de Israel fueron puestos o salieron cuando Dios quiso, aunque muchos hicieron lo malo a los ojos de Dios. La pregunta es, ¿será que las cosas que consideramos malas para nosotros están fuera de la voluntad de Dios? Y tal vez podríamos preguntarnos y decir, ¿será que Dios quiere que me vaya mal? ¿Acaso Dios quiere que sufra? Pensemos un poquito, como papás, yo soy papá, muchos de ustedes lo son. A veces permitimos que nuestros hijos vivan cierto tipo de sufrimientos. Por ejemplo, ¿qué les parece el sufrimiento de sacar al hijo de nuestro cuarto? En primera instancia, es un sufrimiento. O el sufrimiento de dejar al hijo el primer día en la escuela. O que el hijo aprenda cierto tipo de cosas. Permitimos cierto tipo de sufrimientos a nuestros hijos porque queremos evitarles otro tipo de sufrimientos. Los disciplinamos y nuestros hijos sufren con la disciplina, pero eso es para que evitarles otro tipo de sufrimientos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo Dios utiliza las circunstancias adversas en los diferentes contextos políticos y naturales? Todo lo que nosotros podemos considerar malo, entre comillas, en los ejemplos de las Escrituras fueron cosas muy buenas en el propósito eterno. Para José quizás hubiera sido muy malo que él sea vendido por sus hermanos, que sea calumniado por la esposa de Potifar, que sea olvidado por el copero. Pero eso permitió que se formara el futuro gobernador preservador de la nación de Israel. No, para David quizás era muy malo que el rey Saúl quiera matarlo, siendo que Saúl lo estaba ayudando, pero se estaba formando dentro de él el futuro rey que iba a mostrar proféticamente a Jesucristo, el rey de reyes, ¿no es cierto? Que hay una profecía sobre él también al respecto. Para Daniel quizás era malo ser llevado junto con su pueblo cautivos a Babilonia, ser metido en el foso de los leones, pero se iba a dar a conocer Cristo a través de esto. Para Esther, la reina Esther, era malo presentarse delante del rey sin que el rey la haya llamado, pero ella estaba dispuesta a morir, y si muero que muera, dijo la reina Esther, y esto permitió que su pueblo sea salvado. Para Pablo quizás era malo ser perseguido, azotado, apedreado, encarcelado, pero para el propósito eterno significó que Cristo sea explicado, aclarado, y que entendamos de qué se trata el propósito eterno, de qué se trata que nuestros ojos espirituales sean abiertos, etc. Para la iglesia del primer siglo, que quizás fue muy malo ser perseguida y maltratada, matada en los circos romanos, pero eso significó el avance del evangelio. Para Jesús era malo ir a la cruz, probablemente. Él mismo estaba sudando gotas de sangre en el Getsemaní, diciéndole: Padre, si es posible que pase esta copa de mí. ¿No es cierto? Pero gracias a esa muerte nosotros hemos sido reconciliados, se ha formado la nueva creación. Es decir, no ha habido contexto que haya parecido tan malo, que Dios lo haya permitido.
que no haya avanzado el Evangelio, que no haya prosperado el propósito y que al final todas estas personas también se hayan visto de alguna manera beneficiadas. Amados, en los países donde hay mayor persecución, en los países del Medio Oriente, en los países de Asia, es donde más está avanzando el Evangelio, donde más gente se está convirtiendo, donde los hijos de Dios están conociendo más genuinamente al Señor. Y esto pasó al primer siglo, está pasando hoy en día también. No hay contexto sociopolítico ni económico que pueda ser tan malo. Cuando estamos en el Señor, todo se convierte para nuestro bien, por causa de su propósito. ¿Ah? En todos los casos que hemos visto y hemos descrito, vemos personas que dieron a conocer y se rindieron su voluntad y dieron a conocer a Dios. Pero lo más importante, Jesucristo lo mostró antes de entrar en el mundo. Él estaba crucificado aún antes de la fundación del mundo. Cristo Jesús, nuestro Señor. En Hebreos 10:5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Estas son las palabras del Señor, que Él decide entrar en el mundo para hacer la voluntad de Dios. Podemos a veces poner nuestro foco solo en lo terrenal, en lo pasajero. Y saben que no está mal que nosotros veamos lo terrenal y que cuidemos, es parte de... Queremos que obviamente decimos que Dios se tiene que manifestar en este contexto terrenal, que queremos ver en nuestra familia, en nuestras vidas, etc. Pero el problema, o el asunto, es que podemos llegar a pensar que nuestra vida puede estar afectada grandemente por el contexto político y que por ello tengamos una mejor o peor vida. O sea, yo creo que uno de los grandes errores que cometemos es pensar que porque esté uno u otro gobernante, esto nos va a afectar demasiado. Ah, pero la persecución, pero es que no nos van a dejar aquí que allá. Ahí estamos entrando en un terreno donde estamos disminuyendo la iglesia, rebajando lo espiritual y subyugándola a lo material. La mejor vida solo está garantizada en la nueva naturaleza, en la nueva creación en el espíritu. No podemos bajar a la iglesia a un plano terrenal. Nuestra vida, lo mejor de nuestra vida siempre va a estar garantizado mientras vivamos desde el espíritu, mientras miramos a nuestro Señor, mientras tenemos nuestro foco en alimentar nuestro espíritu y desde ahí gobernar el alma y el cuerpo. No nos asustemos. No nos preocupemos por lo que nuestros ojos puedan ver externamente o a nuestro alrededor. Miren, tanto en lo creado como en visible e invisible. No nos asustemos. La realidad es que mientras no exista un cambio de naturaleza, la corrupción será la misma en los buenos como en los malos, porque es la misma sustancia, es el mismo árbol. Puede haber alguna persona que te parezca que es muy buena, que te parezca que tiene principios correctos, que tiene fundamento correcto. Es más, es cristiana. Ya lo hemos visto en el pasado, amados hermanos. Quizás para nosotros es más extraño. En Centroamérica ha sido mucho más común ver personas que se han llamado cristianas, pero que la sustancia de corrupción estaba ahí. Lamentablemente ha sido así. Y en nuestro país también lo hemos visto. Puede ser que tengamos gente, voy a decir algo un poco fuerte, por favor, entiéndame lo que quiero decir. Puede ser que tengamos gente pro vida, pro familia, pero carente de la vida de Cristo. No se necesita ser un hijo de Dios. No se necesita ser una persona que conoce al Señor para ser pro vida y pro familia. Y carente de esa vida, nos deja en el mismo lugar. Los abortos y la inmoralidad serán igual, con o sin ley que lo validen. La pregunta es, ¿estamos alcanzando a esa gente, esas personas que quieren abortar? ¿Estamos alcanzando a esas personas que nosotros consideramos inmorales? ¿Estamos llegando a ellos? Amados, a veces nos preocupamos por pelear en contra, pero no estamos en contra de nadie. No estamos llamados a estar en contra. Somos llamados a ser ministros de reconciliación. Eso es así como Dios nos llama y nos ve. Necesitamos abrazar a nuestros políticos, hoy más que nunca. Aquellos que conocen al Señor y a los que no también. Porque si no, esta sustancia de corrupción va a seguir avanzando. Necesitamos abrazarlos, necesitamos buscarlos. Necesitamos edificar a nuestros hermanos en la política, amarlos, alimentarlos, no dejarlos. Y además, ¿saben una cosa? Los hay en los diferentes colores políticos. Nuestra visión es espiritual en primer lugar.
no partidista. Estamos edificando el cuerpo de Cristo antes que un partido político. Puede ser que seamos simpatizantes de alguno, pero tenemos que ver más allá. Estamos edificando la iglesia. Aprendamos algo. Nuestro enemigo no es un partido político, no es una ideología. Les voy a decir algo más. Ni siquiera es Satanás, porque él ya fue vencido. El enemigo con el que peleamos todos los días es nuestra naturaleza de pecado. Es algo que está dentro de nosotros. Todo lo demás colabora con ese enemigo. Satanás, el mundo, las ideologías, todo colabora con este enemigo que tenemos dentro. Pero Satanás ya está vencido. Aún, escúchame, esta naturaleza también ya fue vencida en la cruz. La cruz nos permite cruzar ese ámbito de victoria. Es lo que hemos estado proclamando durante estos 11 días. Y hoy sábado termina la PET 2020. Ha sido un tiempo extraordinario de proclamar unidos la victoria eterna de la cruz. Una victoria que ha vencido sobre todos los enemigos. Nada puede enfrentarse a la iglesia, amados hermanos. Nada. Pero ¿por qué todavía entonces vivimos como derrotados? Porque todavía necesitamos entender y ver todo esto. Necesitamos madurar y crecer. Por eso la Escritura también dice en otra parte que en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Colosenses 2:15 dice: desarmó a los poderes y las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Amados, venció. Nuestro Señor ya venció en la cruz. Estamos declarando una victoria eterna de la cruz. Fue completa, fue plena, no le faltó nada, no le faltó nada. Segunda de Corintios 2:14, así que gracias a Dios que nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. ¿Qué les parece? Lo que Pablo está haciendo, está viendo algo que pasaba con los romanos. Los romanos conquistaban un pueblo y traían cautivos en un desfile triunfal. Dice que en la parte de adelante iban los gobernadores o reyes de las regiones que habían sido conquistadas por el Imperio Romano, pero ellos caminaban libres porque se habían rendido. Y más atrás iban aquellos que habían peleado en contra del imperio. Ahora, lejos de una lectura política, donde podríamos decir, no, hay que pelear en contra de un imperio, si yo hubiera sido en la época de Roma, hubiera peleado, lejos de esta lectura, que está bien, lo que Pablo está viendo es cómo el Señor nos lleva en un desfile triunfal. Cómo es que nos hemos rendido a Él, hemos rendido nuestra voluntad, hemos rendido nuestros pensamientos, nuestras emociones, hemos rendido nuestra vida y ahora caminamos en triunfo, caminamos en victoria. No importa la circunstancia, caminamos en victoria. Ahora, no estoy avalando el hecho de quedarse callado, de no expresarnos. Tampoco digo que haya que aguantar la corrupción o que tengamos que aguantar el maltrato o el genocidio, como si fuera normal. Por supuesto, esto tiene que ver con manifestar la justicia de Dios también. Pero decimos que ese no es nuestro enemigo. Ese no es nuestro enemigo. Esas son manifestaciones de las obras de los oponentes. Son oponentes, ni siquiera enemigos. ¿Saben quién es la oposición? La oposición es la que no está en gobierno. Nosotros estamos en gobierno, juntamente con Cristo, sentados en lugares celestiales. No somos oposición, nosotros estamos en gobierno. La oposición es otra cosa. Vamos a denunciar la corrupción, vamos a expresarnos contra el aborto, contra las expresiones que dañan el diseño de Dios a la familia, etc. Pero lo vamos a hacer en el contexto adecuado, con la manifestación del Espíritu y no de la carne. De otra forma, estaremos parados en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, cuando nosotros como cristianos nos expresamos y nos manifestamos como cualquier otra persona de manera enemistada, de manera en conflicto, generando pelea, etcétera, etcétera, estamos en el mismo árbol del bien y del mal. Estamos reclamando por algo bueno y para eso no se necesita ser hijo de Dios. Hay muchos que no son hijos de Dios que están reclamando cosas que a nosotros también nos gusta. Todo lo que hagamos viene de lo que somos en primer lugar. Somos ministros competentes del nuevo pacto, ministros de reconciliación, guiados por la vida del Espíritu sin perder nuestra posición.
Esta es la forma en la que nosotros podemos expresarnos. Y vamos a mantener nuestro enfoque en Cristo y que nuestra vieja naturaleza se mantenga siempre crucificada. Vamos a permitir que el poder de la vida de Cristo nos mantenga resucitados en la nueva naturaleza para expresar en todo lugar el olor de su conocimiento. No hay otra manera. Si no es en la vida de Cristo, crucificados juntamente con Él, sepultados y resucitados, no podemos expresarlo de manera adecuada. Estamos llamados a reunir y no estamos llamados a enemistad. No estamos llamados a ir en contra de nadie. Créanme, no estamos llamados a ir en contra de nadie. El gobierno de Dios está en el Espíritu. Las tinieblas son las que están en oposición a nosotros. ¿Saben cómo somos luz? Por medio de la manifestación de la vida de Cristo. ¿Saben cómo todas estas personas que les he mencionado han sido luz? Por manifestar el Espíritu de Dios, por manifestarlo a Él. Ahora, este gobierno, el gobierno de Dios, funciona de esta manera. Dios diseñó que la creación fuera gobernada por el hombre y que Dios gobernara el alma del hombre. Toda la creación fue dada a Adán. ¿Ah? Por eso es que Cristo, cuando el postrero Adán viene y nace como Jesús, lo que Él viene a mostrar es la forma como debía haber sido hecha. Él vino a rendir su voluntad. Hebreos 10:7 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. He aquí que yo vengo para hacer tu voluntad. En el Edén Dios le dio una autoridad al hombre, a Adán, como administrador. Autoridad sobre todos los seres vivos, autoridad y responsabilidad para cuidar el huerto y hacer multiplicar la vida del huerto. Esta era la autoridad y responsabilidad que Adán tenía. Dios gobernaría todo por medio de gobernar al hombre, por llenarlo con su vida. ¿Y cómo llenaría la vida de Adán? A través de que Adán coma del árbol de la vida. De esa manera, el hombre siempre iba a estar lleno de su vida. Entonces el hombre escuchaba a Dios y obedecía porque estaba lleno de su vida. Hechos 1:6 dice, entonces los que estaban reunidos con él preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Fíjense, otra vez, los discípulos con su mente puesta en lo natural. Los discípulos esperando un reino natural. Está Jesús a punto de ascender y le hacen esta pregunta. ¿Por qué? Porque de alguna manera la idea judía era que el Mesías iba a devolverle el reino natural a Israel. Y nunca entendieron que se trataba de un reino en el Espíritu. Ellos pensaron que se trataba de un gobierno político. De hecho, en Lucas 24:21 leemos la historia de estos dos discípulos del camino de Emaús, que están hablando con Jesús y le dicen, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto, ¿no? Jesús todavía no se les ha revelado, ellos le dicen, esperábamos que Él nos devuelva el reino. La visión siempre terrenal nos lleva a no poder ver en el Espíritu lo que Dios está formando. Y pensamos que la salvación vendrá por tener uno u otro gobernante. En la época de Jesús era Roma y la tendencia también era esa. Pero después vemos que eso nunca más fue un problema, pese a que siguió Roma y esta vez con Nerón. Para la iglesia del primer siglo no fue un problema el gobernante, amados. ¿Estoy diciendo que seamos irresponsables el día de mañana? No, de ninguna manera. Estoy diciendo que no pongamos nuestros ojos y nuestro foco en esto. Estoy diciendo que veamos que lo que estamos construyendo tiene que ver con algo espiritual en primer lugar y que se va a manifestar en todas las esferas de la sociedad, incluido el político en algún momento. Fíjense lo que dice Juan 18:36. Jesús dice esto, mi reino no es de este mundo. Contestó Jesús, si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey, le contesta Jesús. Yo para esto nací y para esto vine al mundo. ¿Qué era esto? Para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué tenía que ver escuchar su voz? Que cuando escuchamos su voz significa que la vamos a escuchar para obedecerla. Entonces Él es el rey de nuestra vida. ¿En qué lugar? En el Espíritu. Él no vino a establecer un reino político. Estoy diciendo que no entremos en política. No, por favor, no me malentiendan. Estoy diciendo que el reino de Dios tiene que ver con algo en el Espíritu.
Estamos edificando un reino espiritual. Entonces, la visión carnal era de esta manera, ¿no? Esperaba que Israel recupere el reino terrenal. Esperaba un nuevo templo terrenal. Hasta el día de hoy hay judíos que están esperando la reconstrucción del templo, porque eso es lo que está profetizado. Amados, las profecías hablaban del templo que somos nosotros, la iglesia, en lo espiritual. ¿No es cierto? Una visión terrenal y carnal espera que la iglesia tome las riendas de la política. ¿No es cierto? Pero ¿cómo entonces nosotros podemos hacer esto, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos influenciar en estos ámbitos? A través de manifestar la vida del Hijo. ¿Dónde estemos? Como iglesia estamos llamados a edificar un reino espiritual en todo. En lo personal, en lo familiar, en lo profesional, en lo político, en el deporte, etc. Ese es el reino que manifestamos y que mostramos. No estamos edificando nada para el plano natural. O sea, si estamos en la política, tiene que ver con el reino de los cielos, tiene que ver con el espíritu. No estamos edificando algo para lo terrenal, sino para lo que Dios está formando. Dios está formando una nación, un pueblo que se la va a llevar, amados. Estamos edificando un reino, una nación, un pueblo, su cuerpo, su iglesia, su templo, su casa, que Dios se la va a llevar. Jesús dijo, voy a ir y me voy a tomar a mí mismo. No estamos nosotros llamados a edificar un reino natural. Entonces, el designado para gobernar por el Padre es y siempre será nuestro Señor Jesucristo a través de su iglesia. Efesios 1:22 dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, o sea, la iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Dios se hace pleno en la iglesia. Y la iglesia está llamada a expresar la plenitud de Cristo, pero eso todavía no lo vemos. Todavía no lo vemos. Él es la cabeza de todo principado y gobernante. Colosenses 2:10 dice, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Es la iglesia la que está crucificada y vive como crucificada, pero juntamente con Cristo, la que va a reunir todas las cosas bajo la cabeza que es Cristo. Entonces, ¿para qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Porque alguien que está llamado a la política, que es un hijo de Dios, lo debe hacer, para reunir todo bajo la cabeza que es Cristo. De esta manera participamos, amados, en todos los campos de la sociedad. Nosotros estamos edificando su cuerpo, su casa, su iglesia. David lo tenía claro, no daré descanso a mis ojos. Esto lo hizo especial. Aún Ciro, sin conocer a Dios, también lo vio. Edificar algo para Dios. Por eso estamos madurando y por eso vivimos crucificados. ¿Y saben qué es esto? Es reconocer y humillarnos delante de Dios y reconocer nuestra debilidad y abrazar el sacrificio del Señor, permitiendo que la vida de Cristo crezca y nos absorba. Así somos gobierno. Todo comenzando en el Espíritu cuando creímos en Él. Pasando por nuestra alma, cuerpo, familia, finanzas, congregaciones y llegando finalmente a las naciones. Comienza por gobernar nuestra propia vida. Qué difícil que es muchas veces. Pero estamos avanzando, estamos entendiendo, estamos madurando. Amén. Amén. Recordemos que por causa de haber pasado por la cruz juntamente con Cristo, ahora nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Y eso es gobierno. Pero eso es por haber pasado por la cruz. Eso es por hacer su voluntad. No es por enfrentarse. No es por estar enemistados, por estar peleados. No, tiene que ver con algo más profundo que es en el Espíritu. Efesios 2, verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense, primero nos resucitó, pero para haber resucitado nos tenía que ser crucificados juntamente con Él y sepultados juntamente con Él. Entonces, en esa situación de resucitado, que es una vida en el Espíritu, estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Cómo funciona nuestro gobierno entonces? En primer lugar, es corporativo y comienza en nuestro espíritu, que siendo uno con el Espíritu de Dios gobierna nuestra alma y por ende nuestra voluntad, nuestros pensamientos y emociones.
Entonces es nuestro cuerpo el que expresa ese gobierno, y cuando todos estamos haciendo lo mismo, nuestras familias y congregaciones se convierten en la luz en medio de las tinieblas, en la sal de este mundo. Podemos expresar el amor de Dios, podemos manifestar la justicia de Dios en medio de la injusticia, la incorruptibilidad en medio de la corrupción. Pero se dan cuenta que para llegar a este punto ha habido un proceso de madurez y de entender qué es realmente gobierno, y que el que gobierna es Él, es Cristo nuestro Señor. La palabra Señor en las Escrituras no es como hoy en nuestra cultura en Bolivia, que le decimos Señor a cualquier individuo. El que pasa por la esquina es un Señor. Acá Señor era el amo, el dueño. La palabra es Kyrios. Es ante quien tú te rindes voluntariamente. Todo en la primera creación ha sido sometido a corrupción por causa del pecado. El gobierno de Cristo es evidente en la nueva creación, en el Espíritu, y desde allí se dará a conocer a través de la iglesia. Claro que debemos estar en la política, por supuesto, así como en el deporte, así como en la ciencia, como en las artes, en la medicina, en todas partes manifestando a Cristo. Y eso es ser verdadera sal y luz. Y de esa manera es como nosotros expresamos gobierno. Es ahí donde la iglesia es gobierno, amados. No era imponiendo a alguien nosotros. Nosotros como iglesia no somos llamados a ejercer una presión humana carnal. Somos llamados a manifestar su vida. La pregunta es, y quiero que reflexionemos, ¿cuánto de nosotros está gobernado por Cristo? ¿Cuánto de nosotros está gobernado por el Espíritu Santo? ¿Cuánto de la realidad de Dios ven nuestros ojos? La realidad de Dios tiene que ver con lo espiritual, en primer lugar, manifestado en lo natural. ¿Cuánto podemos manifestar como luz en nuestras vidas? Podemos llegar a tener gobernantes que amen al Señor, incluso hijos de Dios, pero sin madurez, poco es lo que se va a lograr. Quizás evitemos cierto tipo de leyes, quizás mantengamos cierto tipo de programas de educación, que está muy bien, es maravilloso, todos lo deseamos, pero sin la vida de Cristo, siendo expresada, no vamos a llegar muy lejos, amados. Gracias por haberme aguantado estos minutos. Espero que medites en esta palabra. Por favor, ora al Señor. Oremos juntos, les invito a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado de escuchar tu palabra, de escuchar tu voz, que solamente tú puedes hablar en nuestro corazón. Quizás es harta información, pero Señor, tú nos puedes revelar tu palabra y lo que tú quieres decirnos en este día, Señor. Te damos gracias por nuestra nación, te damos gracias por nuestro país. Gracias por lo que tú estás edificando. Gracias porque tu iglesia está avanzando. Gracias porque el evangelio está prosperando. Porque todos estos años no han sido años perdidos. Porque en todo este tiempo de pandemia, Señor, hemos avanzado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y si tú nos ves por primera vez, quiero invitarte también a que permitas que Jesucristo sea el Señor de tu vida. Que gobierne tu vida. Que experimentes este gobierno desde el Espíritu. Para esto tú necesitas creer que Él ha muerto por ti y abrazar ese sacrificio y creer que ya tus pecados han sido perdonados. Dile, Señor, te doy gracias por morir por nosotros, por mí en la cruz, por perdonar mis pecados, por darme una nueva naturaleza. La recibo y la acepto y creo que tú eres mi Señor, a quien yo me someto, a quien yo quiero conocer. Gracias, Señor. Gracias por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un excelente sábado y un lindo domingo. Les mando un fuerte abrazo a todos.